A continuación veremos el módulo número 5, participación en los escenarios de poder y toma de decisiones. En este video desarrollaremos los siguientes ejes temáticos. Eje número 1, participación y liderazgo político. Eje número 2, violencia política. Este módulo estará orientado por Diana Carolina Hidalgo Castro. Bueno, les damos la bienvenida a este módulo 5 del curso que nos ha invitado el Observatorio de Género de la Universidad de Nariño para hablar sobre la situación de las mujeres y las niñas. Y hoy nos corresponde compartir algunos puntos acerca de la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones. Primero quiero agradecer al Observatorio de la Universidad de Nariño por esta invitación y segundo, darles la bienvenida y felicitarles por participar en este curso que sin duda acrecentará los conocimientos de las personas que lo tomen frente a la situación específica de las mujeres y las niñas en el departamento. Y esto sí que es importante porque nos permite tener una línea clara para la toma de decisiones, para la inclusión de la igualdad de género en la agenda pública. Entonces, sin más, vamos a iniciar con esta charla y espero que el observatorio pueda también tomar posteriormente sus inquietudes y preguntas y poderlas resolver cuando sea posible. Vamos a hablar rápidamente de los conceptos fundamentales de género, como recordar lo que ustedes ya han visto en módulos anteriores, rápidamente el paso sobre la situación de las mujeres en Colombia, sobre la situación de las mujeres en materia de participación política, hablar un poco de por qué es importante el liderazgo de las mujeres, qué medidas legales existen en Colombia para promover la participación política de las mujeres y cómo avanzar en la inclusión de las mujeres en la gestión pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo sé que ustedes ya han venido en algunos módulos trabajando los conceptos básicos de género, pero me parece importante retomar las diferencias claves. Las diferencias claves entre el sistema sexo-género. Claramente los hombres y las mujeres somos diferentes, nos diferenciamos en primera instancia por nuestras características biológicas y sexuales con las que nacemos, eso define el sexo, lo que nos hace hombre y mujer y nuestras características físicas. Nos diferenciamos también porque cada sociedad y cultura ha dado un valor diferente y un significado a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca de ser hombre y ser mujer. Entonces, vemos que el género son las construcciones socioculturales, es el conjunto de características, normas sociales, económicas, políticas, psicológicas, jurídicas, asignadas a cada sexo de manera diferente. Y el género es lo que comúnmente conocemos como masculino y femenino, y la sociedad valora de una manera más fuerte al género masculino y subvalora al género femenino y las labores o roles que generalmente hacemos las mujeres en la sociedad. Esta diferencia es clave porque nos permite identificar que el género se construye y que como así se construye, también se puede deconstruir con diferentes formas de ver la vida, hacer las cosas y valorar a los hombres y a las mujeres. Puntos claves básicos sobre género: se construye, varía de una cultura a otra, es una construcción sociocultural, las mujeres no tenemos la misma valoración en la sociedad, otros de una sociedad a otra, de una cultura a otra, y también durante el paso de los años han ido cambiando las formas de ver al género femenino en la sociedad y en la cultura. El género responde a una expectativa familiar y social, hablamos entonces de masculinidad y feminidad, y dentro de una misma cultura, lo que les decía, varía con el tiempo. Algo supremamente importante antes de tocar el tema de participación política de las mujeres es entender que el género no es sinónimo de mujeres, precisamente porque ya vemos que es una categoría de análisis que analiza las diferencias socioculturales y los comportamientos y los roles entre hombres y mujeres. Entonces, cuando hablen de género y a ustedes les digan, esto es con perspectiva de género, muchas personas dicen que vayan las mujeres, ¿no? Es un tema de sociedad, es un tema de hombres y de mujeres. Se refiere a las diferencias entonces que existen entre los hombres y las mujeres. Y vamos a ver un poco acá la evolución de los roles de género en Colombia y eso frente a la normatividad. Por ejemplo, apenas en 1932 las mujeres
se nos reconoció el derecho a administrar nuestros propios bienes. Antes de 1932, los hombres, los esposos o los padres eran quienes tenían la capacidad de administrar los bienes de las mujeres. En 1933 las mujeres accedemos o tenemos el derecho de acceder a la educación superior. En 1936 en Nariño entra la primera mujer a la Universidad de Nariño, a la Facultad de Derecho. En 1936 se reconoce en Colombia el derecho a ocupar cargos públicos y apenas en 1957 se ejerció por primera vez el derecho al voto. Y este derecho al voto se gana gracias a los movimientos de las mujeres sufragistas. No fue un derecho que nos lo otorgaron a las mujeres, sino que fue un derecho que las mujeres, a través de la lucha social, de la resistencia social, de las peticiones y de también trabajar estos temas de género y trabajar desde el feminismo por el derecho al voto, logran apenas hace 60 años este derecho tan importante para las mujeres y sobre todo en este tema de participación política. En 2016, 16.2% de mujeres estaban en cargos de las principales juntas directivas de las principales empresas del país, todavía con una brecha gigante de participación en las decisiones que se toman en las empresas y en el sector privado. Y en 2018, el 19% de las mujeres estaban ocupando el Senado. Entonces, ha cambiado mucho durante estos 100 años, pero todavía nos falta lograr la paridad. Y la paridad implica el 50% de mujeres en cada uno de las posiciones, de los derechos, de las oportunidades, etc. Con esto recordemos un poco qué es la perspectiva de género, el proceso de evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier acción planificada, incluyendo políticas, proyectos, programas, en todas las áreas y niveles. Perspectiva de género es una categoría de análisis que nos permite identificar si un programa, si un proyecto, si una ley tiene en cuenta las necesidades de las mujeres y la manera como las mujeres solucionan esas necesidades, entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes y sobre esa diferencia tenemos que construir para llegar a alcanzar los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y esto no solamente en ámbitos de participación política, sino en el ámbito laboral, en el ámbito de cuidados del hogar, en el ámbito de infraestructura vial, en el ámbito de acceso al agua, de acceso a los recursos naturales, etc. El propósito de la perspectiva de género es modificar la posición de desigualdad, de subordinación de las mujeres en relación con los hombres en los campos económico, político, social, cultural y étnico. ¿Qué es la discriminación? Es dar trato de inferioridad o desventaja a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, económicos o etarios. Y esta discriminación no siempre es obvia. A veces salimos y atendemos cuando somos funcionarios o funcionarias públicas a los hombres y a las mujeres de la misma manera, pero debemos identificar que si es una mujer, ha sido muy posiblemente víctima de violencia contra las mujeres o tiene menores oportunidades de acceso al mercado laboral o ha tenido pocas oportunidades de acceso a la participación política y entonces debemos dar una atención que permita equiparar esas brechas entre hombres y mujeres. Y estas brechas y esta discriminación hacia las mujeres muchas veces es aceptada como normal y por eso hablamos que las mujeres tienen que estar en la casa, aceptamos los chistes de índole machista y varios temas que socialmente la discriminación a veces entonces no la vemos. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Colombia? Y aquí rápidamente para entrar en el tema de participación política, considero que es muy importante hacer este análisis frente a las brechas persistentes entre hombres y mujeres. Frente a la tasa global de participación laboral de mujeres y hombres, vemos que hay un porcentaje todavía muy alto de brecha de participación, es decir, de brecha de inclusión de las mujeres en el mercado laboral, y la brecha es cerca de 20 puntos porcentuales. Aquí vemos en colores amarillo a las mujeres y morado a los hombres, y vemos cómo los hombres todavía en los ámbitos de participación laboral tienen una mayor participación que las mujeres y nosotros todavía estamos en una desventaja grande. Pero también hacemos un reconocimiento y es el avance significativo en materia de educación. En 2006
solamente el 32.8% de las personas que se graduaban de las universidades eran mujeres, solo el 32.8%, y ahora en 2017 fuimos el 58.5%. Es decir, que las mujeres estamos estudiando, nos estamos capacitando y estamos incluso graduándonos en mayor medida que los hombres de los ámbitos académicos. Y este análisis es supremamente importante porque permite demostrar que las mujeres están capacitadas y que aprovechar su talento en todas las áreas y en todos los ámbitos, incluido el de participación política, es fundamental porque las mujeres están capacitadas. Pero también es un análisis importante frente a lo que está ocurriendo en la pandemia, ¿no? Vamos a ver cómo o qué pasa con la deserción escolar y universitaria en este momento de la virtualidad. Vamos a ver cuántas mujeres persisten o quedan en el sistema educativo y cuántas deben desertar, por ejemplo, para dedicarse a las labores del hogar o a las labores de cuidado. Y eso es un tema que tendremos que analizar con el Observatorio de Género, por supuesto, en estos próximos meses. La tasa de desempleo, también hay una brecha supremamente grande con las mujeres. Hay un desempleo de entre los 18 y los 28 años del 9% en Colombia, es decir, las mujeres somos en mayor grado desempleadas que los hombres y también estamos en las tasas de informalidad más alta. Los hombres, por su parte, tienen su tasa de desempleo es menor y cuando acceden al trabajo acceden en muchos casos en condiciones formales. Otro punto que es importante hablar es del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hacemos las mujeres en nuestra casa, lo que hacen los hombres también en las casas, que es lavar, cocinar, planchar y todo lo que, cuidar a los niños, cuidar a las personas enfermas y todo lo que corresponde al cuidado del hogar. Por supuesto, esta es una labor que poco a poco se ha ido compartiendo, pero que en mayor número de horas lo realizan las mujeres. Por lo tanto, las mujeres trabajamos en un promedio 7 horas en las labores del hogar, además de las labores que hacemos en lo público, es decir, de cuando salimos a trabajar, y los hombres lo hacen en promedio 3 horas. Eso quiere decir que 3 horas y media, eso quiere decir que los hombres están incursionando en las labores del hogar, pero de manera muy paulatina y todavía muy tímida, ¿no? Lo ideal es que se compartan las labores del hogar en igualdad de proporción. Y esto es importante analizarlo porque si las mujeres se dedican o nos dedicamos 7 horas a las labores del hogar, pues por supuesto tenemos menos tiempo para estudiar y menos tiempo para dedicarnos a la participación política, que es lo que nos llama en este módulo. ¿Cuál es la situación de las mujeres en materia de participación política en Colombia y en el mundo? Aquí vemos un mapa actualizado el 1 de enero del 2020, donde están las mujeres. Por supuesto, es un mapa con mucha información, pero acá en esta tablita podemos ver cuál es la participación específica de las mujeres. El promedio mundial no alcanza el 25%, ¿no? Del análisis que hacemos de todos los países de acuerdo a la participación de las mujeres en las cámaras, en los parlamentos, sea Cámara Baja o el Senado, o en ambas cámaras, o en países que solamente tienen un parlamento o una cámara, pues vemos que la participación no alcanza en todo el mundo a ser superior al 25%. Eso quiere decir que en materia de participación política todavía hay mucho camino por recorrer para alcanzar la paridad. En los países nórdicos sí tenemos una participación del 43.9%, es donde más participación de las mujeres hay, que todavía no alcanza el 50%. En las Américas, en América Latina y el Caribe, que es nuestra región, tenemos un promedio del 31.3% de participación, que incluso es más alto que en algunos países europeos, en África, en Asia, en Medio Oriente, por supuesto por las condiciones que tienen las mujeres y la valoración que tienen las mujeres en esos países, y también en la subregión, en la región de Asia y el Pacífico. En Colombia, a pesar de que en las Américas el promedio es del 31.3%, en Colombia no alcanzamos a tener un 20% de participación política de las mujeres en los parlamentos. Aquí tenemos la fuente de la información y por supuesto el observatorio compartirá esta presentación para que ustedes puedan investigar más a fondo sobre estas cifras y poder
también entender un poco cuáles son la necesidad de trabajar en herramientas claves para promover la participación política de las mujeres. Eso frente a las mujeres en parlamentos. Si hablamos de mujeres en los gabinetes del mundo, o sea, mujeres presidentas, mujeres ministras, mujeres que están en los cargos de poder, en el mundo el promedio es del 20.7% de participación de las mujeres, pero hay países como España, por ejemplo, que tienen un 66.7% de ministras en sus gabinetes, el 61.1% en Finlandia, en Colombia se ha logrado el 50% de participación de las mujeres en los gabinetes, o sea, ya hay una participación en igualdad de condiciones en los ministerios, y esto ocurre también en países como Austria, Perú, Nicaragua, Francia, Canadá, Suecia, Guinea-Bissau. Solo 12 países del mundo tienen mujeres jefas de Estado. Y es importante mencionarlos para que veamos dónde están esos países y qué nos falta también a nosotros. Los 12 países donde las mujeres son jefas de gobierno son en Alemania, en Austria, en Barbados, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Dinamarca, Etiopía, Georgia, Finlandia, Noruega, Croacia, Nepal, en las Islas Marshall, Eslovaquia, Estonia, Serbia, Singapur, Suiza, Nueva Zelanda, Islandia, Trinidad y Tobago y San Marino. Y aquí cabe decir que en los países donde las mujeres son presidentas, han manejado mucho mejor la situación de pandemia, los aislamientos obligatorios y todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia por el COVID-19. Y estas acciones que han hecho estas mujeres presidentas han permitido que sus países tengan bajos niveles de contagio, bajos niveles de mortalidad. Por eso es muy importante que las mujeres se involucren en lo público, porque el talento y lo que podemos aportarle las mujeres a la agenda de lo público es supremamente importante y beneficioso para la sociedad, no solo para las mujeres, sino para la sociedad. Adentrémonos un poco en Colombia. En Colombia, ninguna mujer el último periodo participó como candidata a la presidencia del país, ya en el momento específico de inscripción de candidaturas a la presidencia. 6 mujeres fueron candidatas a la vicepresidencia, y por primera vez Colombia tiene una mujer vicepresidenta. Es importante resaltar que es la primera vez en la historia de Colombia que una mujer se sienta en el cargo de la vicepresidencia colombiana. Frente a la participación de las mujeres en el Congreso 2018-2020, les hablo a nivel país. En el Senado se eligieron 55 mujeres. Este es un porcentaje de 21.3%. En la Cámara de Representantes, las mujeres eran 33 en el periodo pasado, hoy son 32 mujeres, con una representación del 18.7%. Con datos de la registraduría, tenemos que en 5 circunscripciones territoriales que nunca habían tenido representación femenina, llegan mujeres a la Cámara de Representantes, como son los departamentos de Amazonas, San Andrés, Chocó, La Guajira y Vaupés. En el caso de Nariño, por ejemplo, tenemos una mujer en el Senado de la República por el Partido Conservador y 2 mujeres en la Cámara de Representantes, una por el Partido Conservador y una por el partido de la U. El Senado cuenta con 108 curules, la Cámara tiene 171 curules. En 2018 se otorgaron 10 curules al nuevo partido de la Fuerza Revolucionaria del Común, FARC. Son 5 curules para el Senado y 5 para la Cámara. Y adicionalmente se otorgaron 2 curules para la fórmula a la presidencia que ocupara el segundo lugar, una curul en Senado para el candidato a la presidencia y una curul en Cámara con la candidata a la vicepresidencia de esa misma fórmula. La evolución de las candidaturas de mujeres en el Congreso. Es importante aquí ver cómo se han aumentado las candidaturas, no las mujeres que llegan al escenario de poder, sino las mujeres que llegan a las candidaturas. En las elecciones al Congreso se implementó por segunda vez la cuota del 30% de participación política. Esta es la ley 1471, y esta ley dice que para los
cargos a corporaciones públicas, el 30% de la lista que se presente a las elecciones debe ser de mujeres. Esto quiere decir que si se presenta una lista al Senado por el partido X, esa lista que tiene 20 candidatos, 30% de esas candidaturas deben ser de mujeres. Y sí ha aumentado, digamos, esta medida afirmativa de la legislación colombiana ha aumentado específicamente las candidaturas. Vemos cómo acá en la gráfica el 20.5% de mujeres se presentaron en 2010, donde no existía esta cuota, o esta ley de cuotas en la participación política. En el 2014 y en el 2018 ha aumentado a 32.4 y 34.5 en las últimas elecciones. Sin embargo, esta participación del 30% no se traduce aún en la elección de las mujeres a estos cargos. Todavía, si bien se presentan en las candidaturas, todavía falta mucho en la elección de los cargos. Si vemos las candidaturas en cargos territoriales, aquí sí ha habido un aumento considerable de la participación de las mujeres para estos cargos de elección popular. En gobernaciones va subiendo de acuerdo a los años. Vemos que el naranja es 2003, el amarillo 2007, el verde el 2011, el café el 2015, para los cuatrienios correspondientes. Y vemos cómo en gobernaciones va aumentando la participación, lo mismo en alcaldías, de manera muy tímida todavía, pero en asambleas y consejos aumenta mucho la participación de las mujeres en estas listas a partir de la ley de cuotas. Esto quiere decir que las leyes de cuotas son importantes porque son medidas que promueven la participación política. Como les digo, no se traduce esto en las electas, pero sí haciendo el análisis de participación para ocupar estos cargos, pues las mujeres han participado en mayor medida a partir del 2011 en las corporaciones públicas territoriales, como son las asambleas y los consejos. Ahora sí ya vamos a ver si esto de la ley de cuotas se traduce en las electas o si todavía a esta ley de cuotas le falta algo para que las mujeres efectivamente se puedan elegir en estos cargos. Aquí vemos los colores de acuerdo a los cuatrienios que corresponden a los gobiernos territoriales y vemos cómo en asambleas en el 2011, por ejemplo, sube de manera muy significativa la elección de las mujeres a un 17.94%, y también ocurre esto en los consejos en 2015 y en el 2019, ¿no es cierto? Vemos cómo de manera tímida sí, pero sí efectivamente la participación de las mujeres en listas para los cargos de elección popular les da la posibilidad de elegirse efectivamente. Todavía de manera muy poquita, muy pequeña, como les digo, muy tímida es la elección de las mujeres, pero sí aumenta de manera importante. ¿Que algo le falta a esa ley? Sí. Yo personalmente creo que le falta que las mujeres efectivamente puedan participar y elegirse. No solamente participar en las elecciones, sino elegirse y ocupar estos cargos de elección popular y de decisión. ¿Por qué es importante el liderazgo de las mujeres? ¿No? Porque, digamos que podríamos decir que estamos gobernados, mal o bien, pero ahí nuestro país va avanzando, etcétera, y el mundo también. Pero las mujeres somos el 50% de la población, con necesidades absolutamente distintas a las de los hombres. Michelle Bachelet fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y fue presidenta de Chile en 2 oportunidades. Y ahora es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ella dijo una frase que es sumamente importante y que le hemos querido traer aquí a este módulo. Si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Entonces, cuando vemos 1 o 2 en nuestros municipios, una concejala, 2 concejalas por allá en 19 curules, en 14 curules, una diputada en 14 curules, como es en el departamento de Nariño, una de 14, pues vemos cómo, digamos que no puede ejercer un papel
de diferenciar la política de manera muy efectiva, a pesar de que las mujeres que han estado en estos escenarios buscan diferenciarse y hacer la política de manera distinta. Sin embargo, digamos que en muchos casos, en algunos casos, como ocurre en muchos departamentos de las mujeres que están en los parlamentos, son cooptadas fácilmente por el sistema. Pero si muchas mujeres entran a la política, existe la posibilidad de que la política cambie. Si muchas mujeres entran a la política, es decir, en la misma porcentaje como somos de población, el 50% mujeres, el 50% hombres, pues seguramente esas necesidades de las mujeres van a verse reflejadas en esos escenarios de poder y de toma de decisiones. Las mujeres somos el 51% de la población del país y por tanto no somos una minoría, no somos una población vulnerable. La débil presencia de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones es un resultado de una exclusión histórica, cuya superación requiere la realización de acciones afirmativas. ¿Y por qué lo hablamos de una exclusión histórica? Lo vimos en los roles hace un momento cuando hablábamos, y es apenas en 1933 entramos a la universidad, apenas en 1957 tuvimos el derecho al voto. Entonces, las mujeres no nacimos para gobernar, no nos educaron para gobernar, no estamos en la historia gobernando desde el principio de la historia, están los hombres. Por eso para los hombres es mucho más fácil ejercer estas labores de poder. Y esta exclusión histórica de las mujeres que viene de generación en generación tiene que cambiarse a través de ¿qué? De medidas de distinción positiva o de medidas afirmativas, como las leyes de cuotas. Las mujeres somos la mayoría de quienes egresamos de la educación superior, ya lo dije con el porcentaje del 58% en 2017. Toda sociedad colombiana ha sufrido por no aprovechar al máximo el talento y potencial de la mitad de la ciudadanía. El talento de las mujeres es un activo que el país puede aprovechar más al tenerlas en espacio de tomas de decisiones y al incluir las agendas y necesidades de las mujeres como prioridades del Estado. Hoy, por ejemplo, cuando estamos en este aislamiento, en nuestras casas, creo que nos hemos dado cuenta de la importancia de las labores de cuidado, de la importancia de tener la casa ordenada, de tener que comer, de preparar los alimentos, de lavar los platos, de planchar, de barrer, de trapear. O sea, todas esas acciones sí que son importantes. ¿Y por qué están relegadas solo para las mujeres? Pero también vemos que estas mujeres que se han dedicado mucho tiempo a estas labores del hogar tienen necesidades específicas, tienen forma de ver la vida específica. ¿Y por qué no aprovechar ese talento para la toma de decisiones en lo público? ¿Por qué no buscar que las medidas de reactivación económica, por ejemplo, post-COVID-19, sean medidas que incluyan esas necesidades de las mujeres, centros de cuidado especial para los niños y las niñas, opciones y mejores condiciones para las trabajadoras domésticas, porque cuán difícil es el trabajo doméstico. Y esos son temas que a veces los hombres, porque están acostumbrados a estar en lo público, en el ámbito de lo público, difícilmente lo pueden ver. Entonces, este talento y esta forma de ver el mundo de las mujeres es muy importante. El liderazgo y la participación de las mujeres es un asunto de fortalecimiento de la democracia. Una democracia sin mujeres está incompleta, porque está incompleto el 50% de la población que no está representada. ¿Por qué es importante tener mujeres en los espacios de decisiones? La participación de las mujeres contribuye a erradicar prejuicios y estereotipos sobre la pretendida dimensión pública masculina y privada femenina, lo que yo les hablaba. Los intereses y necesidades diferenciales de las mujeres deben posicionarse en la agenda pública. Los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. La necesidad de las mujeres de tener vías correctamente iluminadas para poder transitar sin ser víctimas de violencia, la necesidad de las mujeres de participar en el mercado laboral, la necesidad en el caso de la pandemia de reactivar los sectores donde mayormente están las mujeres y donde están las mujeres que están en la primera línea de la pobreza, como el sector hotelero, el sector turístico, el sector de restaurantes, donde en su mayoría las empleadas son mujeres y son los sectores que más se han tardado en reactivar. ¿Qué está pasando con esas mujeres? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué ocurre con la pobreza, donde muchas mujeres son madres, cabezas de familia, y ese era su único sustento, ¿no? La renta básica, por ejemplo, vista desde la perspectiva de género, hubiera sido mucho más efectiva si se dirigía a mujeres, madres, cabezas de familia, que han perdido su empleo por ser empleadas domésticas o trabajando en los sectores turísticos, hoteleros y de restaurantes.
visiones desde la perspectiva de género que permite involucrar los asuntos de las mujeres en asuntos de agenda pública. Las mujeres nos posicionamos entonces no como una población vulnerable, sino que somos protagonistas del desarrollo. Y ese sí que es un tema. Yo sé que en este curso han visto o van a ver los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible 5 habla de igualdad de género. Y la igualdad de género y el desarrollo nos pone a las mujeres no en la situación de vulnerabilidad. Las mujeres, madres, cabezas de familia que necesitan mercados todo el tiempo para sobrevivir. O las mujeres que necesitan cursos de tejido, crochet, bordado, gastronomía para poder salir adelante. No, las mujeres somos diversas. Algunas están en situación de pobreza y vulnerabilidad, muchas. Otras están en situaciones de violencia, muchas en el mundo, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia en el mundo. Muchas están en posición de que ya estudiaron, tienen su maestría, su especialización y no encuentran trabajo, y muchas estamos en un techo de cristal, afortunadamente, donde ya hemos llegado a un desarrollo profesional, pero no podemos pasar de ahí porque la sociedad nos lo impide. Y vistas desde esos ámbitos, muchas mujeres rurales no han tenido acceso a la educación, por ejemplo. Vista desde esos ámbitos, muchas mujeres están en situación de vulnerabilidad, pero en nuestro conjunto, en el 50%, somos actoras del desarrollo. Y vernos a las mujeres como actoras del desarrollo nos permite involucrarnos en la agenda pública en todos los ámbitos, en el minero, en el energético, en el de infraestructura, en el de recursos naturales, en el de la educación, en el de la participación política, en la del mercado laboral. Pero si vemos a las mujeres como vulnerables, nos seguimos viendo con proyectos pequeños para menguar un poco en la vulnerabilidad, pero no aportarle a la participación de las mujeres en el desarrollo. Entonces, es supremamente importante que las mujeres nos veamos como actoras del desarrollo y no como población vulnerable, y que el Estado y que el departamento nos vea de esa manera. Las medidas afirmativas o de distinción positiva, como las leyes de cuotas, que en Colombia tenemos leyes de cuotas para la participación de las mujeres en las listas a elecciones locales, territoriales y nacionales, como leyes de cuotas para la participación en el Poder Ejecutivo. Estas medidas antes las llamaban de discriminación positiva, hoy se llaman de distinción positiva o medidas afirmativas. Se sustentan en el reconocimiento de una situación de discriminación. Reconocemos que las mujeres tienen una situación de discriminación histórica, en la voluntad de superarla y en hacer efectivo el principio de igualdad. Las medidas afirmativas entonces son medidas temporales que buscan acelerar cambios necesarios para que las barreras que limitan la participación de las mujeres sean eliminadas. Por ejemplo, cuando accedimos al derecho al voto, muchos hombres acompañaban a las mujeres a votar o les retenían la cédula para ejercer el derecho al voto y votar por quien el hombre decía. Y muchas mujeres en ese momento todavía le preguntaban a su pareja y a su marido o a su papá por quién deben votar, ¿cierto? Y entonces este cambio en ese momento fue, pero si las mujeres qué van a saber de política, las mujeres qué van a saber de toma de decisiones de lo público, entonces también las llevaban de la manito a votar por quien el hombre decía. Y fue una medida afirmativa que causó mucha roncha en su momento. Hoy las mujeres vamos a votar por quien nosotros digamos, con algunas excepciones de mujeres que están en situación de vulnerabilidad mayor frente a la toma de decisiones. Pero hoy las mujeres también elegimos, ¿cierto? Y también podemos ser elegidas. Entonces estas medidas, si en su momento son fuertes, como la ley de cuotas en el 2011 para los cargos de elección popular de consejos y asambleas, pues lo vemos en cifras que son medidas positivas, que llevan cambios lentos, pero son medidas positivas. Por otra parte, Colombia ha avanzado muchísimo en materia de leyes, normas, políticas públicas para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero se mantienen las brechas en la implementación. O sea, vemos que si bien hay la ley contra la violencia, las políticas públicas para la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, todavía los avances son muy pequeños, ¿no? O a veces avanzamos y retrocedemos. Ahora más con esta agenda antiderechos que hay en el mundo, retrocedemos mucho en los éxitos o en las conquistas que hemos tenido de los derechos de las mujeres.
Y entonces vamos retrocediendo y retrocedemos básicamente porque todavía falta transformación cultural. Garantizar los derechos de las mujeres es un asunto del Estado y de toda la sociedad y no un problema de las mujeres que acceden a los cargos de decisión. Y esto sí que es importante, porque cuando una mujer llega a ser alcaldesa, senadora, congresista, representante a la Cámara, gobernadora, cómo la critican las mismas mujeres y los mismos movimientos de mujeres, ¿no? Y creemos que esa única mujer que llega a un escenario de participación, pues es la que le va a cambiar el destino a las mujeres. No, esto no es un problema de las mujeres que acceden a cargos de poder, es un asunto de Estado, es un asunto de la sociedad. Que una mujer llegue a ser concejala de un municipio como Pasto, donde hay 19 hombres en unas curules, pues esta mujer no tiene en sus espaldas la necesidad, la oportunidad de cambiar los destinos de las mujeres. Para eso también es importante que hayan más mujeres, pero además que el asunto de igualdad de género sea un asunto de Estado, de agenda pública. Promover la participación y la representación de las mujeres, es decir, lograr que sus intereses y reclamos sean incluidos en las agendas públicas, es un asunto público y por tanto debe hacer parte de la agenda del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. ¿Qué medidas existen en Colombia para promover la participación política de las mujeres? Dos básicamente, la Constitución Política de Colombia en estos dos artículos, el 107 y el 262, y la Ley 1475, que es la ley de cuotas para la elección de las mujeres en cargos populares, digamos de elección popular. El 107 nos habla de que partidos y movimientos políticos deben organizarse democráticamente y tener como uno de sus principios la equidad de género. Y el artículo 262, que es producto del Acto Legislativo 02 del 2015, dice que las listas de las candidaturas deben aplicar los principios de paridad, alternancia y universalidad. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la paridad, la alternancia y la universalidad? Paridad significa que la participación de las mujeres y hombres se refleja en la forma en cómo está compuesta la sociedad. O sea, las listas deberían ser mitad hombres, mitad mujeres. Alternancia quiere decir que las listas deben intercalarse entre hombres y mujeres. Entonces, el partido rojo va a presentar una lista al consejo, deberían estar mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Alternancia. ¿Para qué? Para que se acceda de esa manera al cargo de elección popular. Y universalidad quiere decir que es aplicable a todas las listas para corporaciones de elección popular, independientemente del número de personas que la conforman o el nivel territorial. Estos tres principios de paridad, alternancia y universalidad han sido principios muy trabajados por los movimientos de mujeres, pero que todavía no se implementan de manera efectiva en Colombia. Esta ley de paridad, alternancia y universalidad se ha caído varias veces en el Congreso de la República porque todavía no permiten que hayan leyes cremallera, les llaman, ¿no? La alternancia, hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre, para que así accedan a los cargos de poder. Y por supuesto que no va a ser fácil que esta ley pase porque estamos hablando de poder. Los hombres no van a ceder el poder fácilmente, pero si entendiéramos que la participación de las mujeres es un beneficio para la sociedad y que seguramente la política va a ser mejor cuando haya más mujeres en el poder, no más que los hombres, en igualdad de condiciones, seguramente la política va a ser mucho más efectiva, más cercana a la ciudadanía, más conectada con lo que ocurre en la cotidianidad. La Ley 1475 tiene 3 medidas básicas. El 5% de los recursos que reciben los partidos políticos corresponden a mujeres electas, es decir, el gobierno nacional le entrega el Estado colombiano le entrega al partido político 5% de los recursos para la financiación estatal de los partidos cuando se eligen mujeres. Es como digamos, una medida afirmativa para que las mujeres participen y los partidos permitan y promuevan la elección de las mujeres. Las listas a las corporaciones públicas deben tener como mínimo un 30%, que es lo que hablábamos ya en los slides pasados. En la tercera medida, los partidos deben invertir el 15% de sus recursos en actividades de investigación y promoción de la participación política de las mujeres, los jóvenes y de los grupos étnicos. Pero ¿será que los partidos políticos sí invierten sus recursos en la participación política de las mujeres? Pues vamos a ver. Hay un aplicativo importante que les invito a revisar que se llama Cuentas Claras
y es un aplicativo que lo encuentran en el Consejo Nacional Electoral, y aquí vemos cómo se financian los partidos políticos y qué tiene este aplicativo Cuentas Claras. Este aplicativo es una herramienta del Consejo Nacional Electoral, como dije, que permite a los partidos y movimientos políticos reportar en línea y de manera digital sus informes anuales de ingresos y gastos de funcionamiento, incluyendo los recursos destinados específicamente para fortalecer la participación política de las mujeres. Aquí tienen el link donde pueden entrar cuando les compartan esta presentación. El artículo 18 de la Ley 1475 enfatiza en que del total de recursos estatales de funcionamiento de los partidos, del total, como mínimo, el partido debe invertir un 15% en actividades como centros de pensamiento, cursos de formación y capacitación electoral para la inclusión efectiva de las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas en su partido. Este es el total de gastos por partido y movimientos políticos, de 309.000 millones de pesos. Los gastos en 2016, los de 2017, los de 2018 fueron de 190.000 millones de pesos, ahí con sus cifras después de los puntos, pero 190.000 millones de pesos, que son gastos considerables. Y veamos entonces si invierten o no invierten en la participación política de las mujeres. Entonces, por acá tenemos este cuadrito que es muy importante para saber cuánto invirtieron los partidos. Los que más invirtieron en actividades para la participación política de las mujeres en 2018, por ejemplo, fueron el partido MIRA, la UP y el partido ASI, que son los que tradicionalmente han venido invirtiendo en actividades para las mujeres. Los que menos invierten en actividades para la participación política de las mujeres, como pueden verlo en 2018, son el Centro Democrático, el partido FARC y el partido Maíz. Y vemos entonces el porcentaje que invirtieron. Ahora bien, vemos también cómo muchos de estos partidos, como en el caso del partido MIRA, por ejemplo, muchas mujeres son electas específicamente en los cargos de elección popular porque invierten mucho en centros de pensamiento, en procesos de capacitación, etc. Aquí voy a pasar muy rápido porque ya tengo muy poco tiempo, pero ustedes en las diapositivas podrán ver los porcentajes de gasto para la inclusión efectiva de las mujeres sobre ingresos por financiación estatal. También lo podrán ver en comparado con las mujeres electas específicamente, o sea, cuánto una mujer electa le aporta al partido y ese partido cómo lo redunda en capacitación o en formación política para las mujeres o en impulso de la participación de las mujeres. Y aquí tenemos como estos comparados de los años y con la financiación estatal. Los gastos para la inclusión efectiva de las mujeres, los partidos los presentan en rubros, eso lo pueden ver en el aplicativo Cuentas Claras, y a veces lo usan en estrategias de comunicación, en formación electoral, en formación política, en publicaciones y en otros gastos, pero también están reportando gastos que son incongruentes con la inclusión efectiva de las mujeres, como pagos de honorarios, transportes, alimentos, artículos decorativos y navideños, por ejemplo. Ellos dicen que algunos partidos, como AICO, Alianza Verde, Cambio Radical, el Partido Conservador, incluso el Partido Mira, el Polo o el Partido de la U, reportan que los artículos de navideños, como los espejos, bufandas, muñecos de Navidad, bombas inflables, delantales, bordados, son artículos que se han incluido para la participación efectiva de las mujeres. Estos gastos no son autorizados por Cuentas Claras y así se lo han hecho saber a los partidos. Es importante que ustedes después puedan tener esta información para que les sirva en su trabajo. Voy a ver acá cómo estoy de tiempo y ya me quedan un minuto. Las brechas persisten y aquí sé que ya les hablaron de estos instrumentos internacionales o los van a ver en el curso. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la famosa CEDAW, el instrumento internacional más importante en el tema del Sistema Universal de Derechos Humanos para trabajar la igualdad de las mujeres y de los hombres. Después en nuestro sistema interamericano viene la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Tenemos las plataformas mundiales de Beijing y sus conferencias, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2009 el Comité
CEDAW, que es el comité que se encarga de hacer el seguimiento a la implementación de este instrumento jurídico internacional en el país, destaca el papel fundamental del Poder Legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención e invita al Congreso colombiano a que adopte medidas necesarias para aplicar las observaciones que hace este comité desde el momento actual hasta que se presente el próximo informe periódico. Y estas recomendaciones son acelerar la participación política de las mujeres, buscar que se hagan reformas políticas que permitan implementar efectivamente los principios de paridad, alternancia y universalidad de los cuales les hablé. Ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Los progresos son lentos, insuficientes y desiguales. Al ritmo de progreso actual, el mundo necesitaría 108 años para eliminar la brecha de género general, ¿no? Total, en todos los ámbitos de las mujeres, y 202 años para lograr la paridad en el lugar de trabajo. ¿Y cómo hacemos para que esto no ocurra? ¿Cómo hacemos para promover la participación de las mujeres? Como sociedad, entender que el talento de las mujeres, que las necesidades de las mujeres deben también estar en lo público, en la toma de decisiones. Que si las mujeres no estamos en la toma de decisiones, en los cargos de elección popular, pues no estamos representadas y esa democracia es incompleta. La democracia sin las mujeres está incompleta. Pero para terminar, y no quiero irme sin estas 4 conclusiones dirigidas específicamente a las mujeres que quieren participar en política. No es indispensable conocer todas las respuestas a todas las preguntas. Se necesita disposición para aprender y ganas para trabajar por las comunidades. Es importante intervenir en los espacios de los consejos, de las asambleas, en las corporaciones. No importa que se repita el mensaje. Es importante conocer las reglas del juego, pero desconocerlas no puede ser un obstáculo para participar, sino una oportunidad para aprender. Este desconocimiento de las reglas de juego hace que muchas mujeres, cuando llegan a los escenarios de poder, se frustren y esa barrera de permanencia sea tan fuerte que las impida volver a participar. Hay muchas cosas para hablar de participación política y creo que tuviéramos más tiempo también para especificarnos en estudio de cómo las mujeres manejan o ejercen la política en los escenarios específicos de participación. Se deben aprovechar espacios para reconocer los aportes de las mujeres, por ejemplo, retomando de forma positiva las ideas de otras mujeres, y esto cuando hay muchas, 1 o 2 o 3 mujeres en los escenarios de toma de decisiones. El apoyarnos entre mujeres, en darnos la oportunidad de escuchar. Cuando ustedes vean una mujer que se lanza a la política, escuchen sus ideas, denle la oportunidad de escuchar qué propone, y con darse esa oportunidad de escuchar también les permitirá darse la oportunidad de depositar el voto por las mujeres. Las personas que están estudiando hoy, que espero muchas sean mujeres, ojalá se animen a participar de la política. La política es el arte de gobernar, y el arte de gobernar con las necesidades y opciones y posiciones y visiones de las mujeres. Con esto yo termino. Le agradezco muchísimo al Observatorio de Género de la Universidad de Nariño por esta invitación y espero verles y conocerles muy pronto. Dispuesta también acá para de pronto que a través del observatorio nos hagan llegar sus preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias.